Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Le damos la bienvenida una vez más a este canal Restaurando el Carácter de Dios, en donde hemos venido ya presentando una serie de temas referentes al carácter de Dios. En esta ocasión hemos decidido presentar un tema el cual creemos que es de vasta importancia poder comprenderlo. Entonces lo estaremos presentando. Eh, en la Biblia aparece en algunas ocasiones en donde, o algunos eventos en donde el mandato que se da es que la persona deba morir apedrada. Y el propósito de este estudio es nosotros poder analizar algunos de esos eventos desde el punto de vista, como lo hemos venido presentando desde el inicio, de que Dios a nadie mata, a nadie destruye. Comprendemos que si venimos presentando, que si decimos, que si profesamos que Dios no mata ni destruye, es de vasta importancia presentar, poder explicar algunos de estos eventos. Entonces, antes de iniciar, quisiera que por favor me acompañen en oración. Bendito Dios que moras en las alturas de los cielos, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por un día más de vida. Gracias, mi Dios, por cada persona que decida escuchar este tema, Dios mío, y analizarlo también por su propia cuenta. Perdona, oh Dios, cada uno de nuestros pecados. Perdona, Señor, a cada oyente. Bendícele, Padre Santo, con tu presencia. Gracias, Señor, por Cristo y el don de la salvación. Te pido, oh Dios, que ponga palabras en mí, que no sean mis palabras, Señor, sino que sean palabra tuya. Guíanos durante este estudio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahí como pueden ver en sus pantallas, el título del tema es Apedréenlo. Entonces, vamos a iniciar con un texto que aparece en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 365 y el párrafo 5 dice lo siguiente. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Esta cita aparece en el libro Patriarcas y Profetas, como ya habíamos dicho, y es interesante tenerla en mente, es interesante conocerla para el estudio que vamos a presentar, resaltando de ella la primera parte que dice que toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. En el libro de Levítico, el capítulo 20, aparece el primer evento que estaremos analizando. Estaremos analizando algunos de ellos, no todos los que aparecen en la Biblia. Y es que en el libro de Levítico, el capítulo desde el 1 en adelante, Levítico 20 desde el 1 en adelante, dice la Biblia, habló Jehová a Moisés diciendo, si el texto que acabamos de ver dice que toda comunicación hecha entre el cielo y la raza caída fue hecha por medio de Cristo, cuando dice la Biblia que habló Jehová a Moisés diciendo, ¿quién fue que habló? Según el texto anterior, fue Cristo. Dice el verso 2, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. De manera que es el mismo Jesucristo quien aquí le está diciendo a Moisés que cualquiera de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que tomare alguno de sus hijos y se lo ofreciere a este falso Dios en sacrificio llamado Moloc, entonces morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. O sea, el pueblo de la tierra tendría entonces que matar a esta persona apedrada,
si ofreciere esta persona a alguno de sus hijos a este falso Dios en sacrificio. Repetimos, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Cristo. Entonces, interesante notar, llevar en mente de que quién realiza el apedreamiento. Dice la Biblia, el pueblo de la tierra. También en el libro de Números, el capítulo 15, libro de Números, capítulo 15, aquí aparece, desde el verso 32 en adelante, aquí aparece un hombre que fue hallado buscando leña. Y dice la Biblia, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, o sea, en sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedrélo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Quién fue que dijo a Moisés, muera aquel hombre irremisiblemente? Jehová. Pero según el primer texto que vimos al comenzar este estudio, fue Cristo mismo quien lo dijo. Y también dice toda la congregación. Primero dice todo el pueblo de la tierra, ahora incluye toda la congregación. Que muera a pedrada. En el libro de Deuteronomio también aparecen algunos eventos, algunos mandatos. Deuteronomio capítulo 22, desde el verso 20 en adelante. Dice, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Aquí lo que en este capítulo, aquí en esta parte lo que se viene presentando es que si un hombre en el pueblo de Israel, dentro del pueblo de Israel, un varón va y se casa con una joven, se la lleva en buen dominicano, ¿verdad? Para vivir junto con ella. Pero entonces cuando va a llegarse a ella, cuando va a tener intimidad con la joven, se entera o se da cuenta que la joven no es virgen. Eso era un pecado, porque quiere decir que la joven había cometido fornicación en casa de sus padres porque no era virgen. Entonces dice en la Biblia que si se confirma que la joven no era virgen, entonces la joven era puesta, ¿verdad? Frente a la casa de sus padres, a la puerta de la casa de sus padres, y que los hombres de aquella ciudad entonces matarían a esa joven por no ser virgen, ¿verdad? Por haber fornicado en casa de sus padres. Entonces que los hombres de aquella ciudad en la misma puerta de la casa de sus padres tendrían que matarla a pedrada. El verso 23 presenta otro panorama también. Dice, si hubiere muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Aquí presenta que si una mujer, una joven, ¿verdad? Es casada, tiene su esposo, pero entonces otro hombre la encuentra por allí y se acuesta con ella. Entonces dice el verso 24 que hay que sacarlo a ambos, a la mujer y al hombre, a la puerta de la ciudad y que había de matarlos a pedrada. Lógicamente la mujer tiene su esposo, entonces cometieron adulterio. O sea que si dos personas eran encontradas en adulterio, también tenían que matarlo a pedrada a la puerta de la ciudad. Interesante que aquí dice el mandato a ambos. Tener eso en mente, a ambos. No a la mujer nada más, sino también al hombre, porque el adulterio se comete entre dos, no entre un solo. Continuamos.
En el mismo libro de Deuteronomio, el capítulo 13, el versos del 6 al 10, dice lo siguiente. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o hijo, o perdón, dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, no, perdón, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí cambia un poco el panorama. ¿Por qué cambia un poco el panorama, queridos hermanos, amigos y hermanas que puedan estar escuchando? ¿Por qué cambia un poco? Porque en los primeros textos que hemos venido analizando, si la muchacha era encontrada, ¿verdad?, con otro hombre, se enteraba dentro del pueblo que se había cometido un adulterio, ambos eran sacados a la puerta de la ciudad y el pueblo lo mataría a pedrada. Si también la que se casó con el hombre se dio cuenta que no era virgen, sino que ya había fornicado en casa de su padre, dice la Biblia, ¿verdad? Que esa muchacha tendría que ser muerta a pedrada por los hombres de la ciudad. Entonces, aquí viene cambiando. Aquí ahora no se da el mandato de que la apedreen ni toda la congregación, ni todo el pueblo necesariamente, ni los hombres de la ciudad. Aquí se dice que si tu propio hermano, hijo de tu propia madre, o tu propio hijo, o tu propia hija, o tu esposa, o tu amigo íntimo te dice a ti en secreto, vamos a servir a otros dioses, que no es el Dios que te sacó de tierra de Egipto, dice la Biblia, tú no le compadecerás, no prestarás oído, pero tampoco le tendrás misericordia, ni te quedarás con eso en secreto, sino que lo delatarás, incluso, oye, a tu propio hijo, tu propia hija. Y dice el verso 9, que lo matarás, que tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y entonces después de ti la mano de todo el pueblo, y que lo apedrearás hasta que muera. Y es que será tan fácil para un padre por el hecho de que su hijo trate de incitarlo o motivarlo a ir a servir a otros dioses. ¿Será fácil para un padre matar a su propio hijo a pedrada? ¿Será fácil para un hermano matar a su propio hermano o hermana a pedrada? ¿Será fácil para un amigo matar a su mejor amigo a pedrada? ¿Será que hay algo detrás de esto que nosotros no hemos visto todavía? Y que cuando leemos la palabra de Dios lo que vemos es toda esa crueldad porque no comprendemos, porque no entendemos el mensaje de redención detrás de todo esto y terminamos afirmando de que Dios sí es mata y que Dios destruye y que Dios no tiene piedad y que Dios es inexorable. Hermanos, eso no es así. Debe haber un mensaje, debe haber algo detrás de todo esto que nosotros tenemos que entender, pero es entenderlo a la luz del carácter de Dios que fue revelado en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios no se contradice. Algo interesante para nosotros, habiendo dicho esto, porque puede ser que viendo este texto lo que queda en nuestra mente es esa falsa idea, ese falso concepto de que Dios es el destructor y que Dios cuando se aira se olvida de lo que es misericordia y ese tipo de cosas.
debido a estos textos. Es muy importante entonces nosotros responder esta pregunta que aparece en pantalla. ¿Dónde se originó el apedreamiento? ¿Se originó el matar la gente a pedrada en el corazón de Dios? ¿Salió esto del corazón de Dios? ¿Es esto el plan de Dios? ¿O se originó el apedreamiento en el corazón del hombre? Responderemos a esta pregunta, no yo, sino la misma palabra de Dios. Éxodo capítulo 8, versos 25 y 26 dice lo siguiente. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Ya aquí estamos a la altura de la quinta plaga. Después de la quinta plaga, el faraón, tratando de aflojar el brazo, ¿verdad? eh, Llama a Moisés y Aarón y le dice, bueno, si ustedes lo que quieren es sacar el pueblo, tú lo que quieres es libertar el pueblo de Israel para ir a servir a Dios en el desierto, para ir a hacerle sacrificio, pues háganle sacrificio aquí, aquí mismo en Egipto, eso no hay problema, yo se lo permito. Pues Moisés le dice, no, eso no nos conviene. Pero ¿por qué le dice Moisés no nos conviene? Dice la Biblia, porque si sacrificaran allí, los animales que iban a sacrificar eran abominación, la abominación de los egipcios. ¿Y qué es la abominación de los egipcios? Eso lo veremos. Pero dice Moisés, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? O sea, hermanos, lo que me presenta la palabra de Dios es que el apedreamiento, el matar la gente a pedrada ya existía mucho antes de que Dios libertara al pueblo de Israel del yugo de Faraón. O sea que el apedreamiento no se originó en Dios. No inventó Dios el apedreamiento. No era el plan de Dios, ni tampoco lo fue, ni nunca lo será, hermanos. De eso estoy completamente seguro. ¿Cuáles serían esas abominaciones de los egipcios de las cuales habló Moisés? El libro Patriarcas y Profetas, la página 240 y el párrafo 4, presenta lo siguiente. Los animales que los hebreos tendrían que sacrificar eran considerados sagrados por los egipcios. Por eso dice Moisés, la abominación de los egipcios, porque para los egipcios esos animales eran sagrados. Y es cierto, porque las ranas, que el cual fue una de las plagas de Egipto, ellos ni siquiera la tocaban porque para ellos esas ranas eran sagradas. Y el río también era un dios para ellos. Faraón le rendía culto al río. Sigue diciendo el texto, y era tal la reverencia en que los tenían, que aún el matar a uno accidentalmente era un crimen punible de muerte. ¿Sería posible para los hebreos adorar en Egipto sin ofender a sus amos? Por eso dijo Moisés, si sacrificamos los animales de los egipcios, lo muy probable es que nos maten a pedrada. Y aquí dice el texto que en Egipto, que incluso en Egipto, matar uno de estos animales por accidente era punible de muerte. O sea que cualquiera que matara un animal de los egipcios por accidente, ellos lo mataban a pedrada. Eso fue lo que dijo Moisés. Eso es lo que yo entiendo. Repetimos, el apedreamiento no se origina en Dios. El apedreamiento no es el plan de Dios. El matar la gente apedrada no está en el corazón de Dios, está en el corazón del hombre. Estaba en Egipto mucho antes de que Dios enviara a Moisés a libertar a su pueblo. Lo aprendió el pueblo de Israel y es lógico porque estuvieron en Egipto durante 430 años. Continuamos. Éxodo capítulo 17, versos del 3 al 4. A esta altura ya el pueblo de Israel
No estaba en Egipto, ya había sido libertado, ahora estaba en el desierto con Moisés y Aarón. Pero en un momento en el desierto, el pueblo, dice aquí, vamos a leer aquí, Éxodo 17 del 3 al 4 dice, así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. El pueblo de Israel ya no estaba en Egipto físicamente. El pueblo de Israel aquí ya estaba en el desierto camino a la Canaán terrenal, camino al verdadero conocimiento del carácter de Dios, camino a la redención. Eso era físicamente, pero sus corazones vivían en Egipto. O de otras palabras, Egipto vivía en el corazón de ellos. Y es que aprendieron el apedreamiento como una forma de castigo en Egipto, y aunque Dios los sacó de Egipto, todavía yacía en lo más profundo de su corazón el matar la gente a pedrada. Todavía yacía en lo más profundo de su corazón el uso de la espada, el uso de la fuerza, obtener las cosas mediante la guerra, el cual es contrario a los principios del gobierno de Dios, hermanos. Interesante este texto que aparece en sus pantallas, que aparece en el libro de Jeremías, el capítulo 7, versos del 21 al 25. Dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Aquí vamos viendo la realidad. Y es que Dios sacó al pueblo de la tierra de Egipto, y cuando lo sacó le dijo, escuchen mi voz, y yo seré a vosotros su Dios, y ustedes me serán mi pueblo. Interesante que les recuerda siempre que lo saqué de la tierra de Egipto, un símbolo dejando a decir los métodos de los egipcios, la vida de los egipcios, la educación de los egipcios tiene que quedar atrás para que Dios pueda morar en ustedes. Por eso les recuerda que lo saqué, que lo saqué, que lo saqué de tierra de Egipto. Y le dice, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Cuáles serán esos caminos? ¿Cuáles serán los caminos de Dios? Pero dice la Biblia, en el verso 24 acá, dice que no oyeron la voz de Dios ni inclinaron su oído, sino que prefirieron caminar en sus propios consejos, en sus propios métodos, en su propia forma de vivir su vida, porque rechazaron a Dios. Y al preferir sus propios métodos, dice el texto, que entonces fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Hacia atrás a dónde? Hacia Egipto, hermanos. Y es que cada paso que daban hacia la salvación, hacia la Canaán terrenal, por un paso que daban hacia la Canaán terrenal, daban 100 pasos nuevamente hacia Egipto, porque repetimos, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. ¿Y será que está pasando eso hoy en día
Para ellos era Egipto, para nosotros Babilonia. El Señor nos liberta, nos entregamos al Señor, supuestamente nos arrepentimos y Dios quiere que por medio de la justicia de Cristo, recibiendo sus 10 mandamientos a través de la justicia de Cristo, es inscritas en las tablas del corazón, nosotros podamos ser libertados del yugo de Babilonia, que la confusión de Babilonia ya no viva en nosotros, pero nosotros, a pesar de que conocemos la misericordia y el amor de Dios, cada paso que damos hacia la Canaán celestial, por un paso hacia allá, damos 1000 pasos hacia atrás, hacia Babilonia nuevamente, porque no queremos poner nuestra fe al 100% en el Dios Todopoderoso. Que no nos pase como les pasó al pueblo de Israel. Que el Señor nos libre. Entonces, rechazaron a Dios, prefiriendo sus propios métodos, su propia forma de actuar. Por eso el uso de la espada, por eso las guerras. ¿Entienden? Por eso prefirieron un rey que los guiara a través de guerra para así lograr grandes conquistas, porque rechazaron el plan de Dios por completo. Y a pesar de todo, Dios no los rechazó a ellos, porque Dios es misericordia. ¿Y cuál era ese plan de Dios? Éxodo capítulo 19, versos del 5 al 6. Antes de darle los 10 mandamientos, Dios dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Que yo sepa, una persona que es santo no peca y matar es pecado. Eso creo yo. O sea, Dios no libertó el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no lo sacó de Egipto para que fueran por toda la tierra cortando cabeza y matando gente y matándose ellos mismos a pedrada. No, no era el plan de Dios. Eso fue lo que ellos prefirieron cuando rechazaron a Dios. Y Dios nunca se interpone entre tú y tu libre albedrío, entre tú y tu libertad. Dios permite que tú vivas en los caminos de tu corazón. Porque ese es un medio que él incluso emplea para ver si si podemos recapacitar y ver que el camino que hemos elegido es el camino de muerte, y entonces bajo un verdadero arrepentimiento, volvemos atrás hacia el dador de la vida. Por eso dice Dios: si prestares oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis un especial tesoro. Seréis un reino de gente santa, hermanos. Un santo no mata. Un santo no levanta su mano con una piedra para matar a su amigo, a su hijo, a nadie. Porque matar es pecado. Y la santidad es todo lo contrario al pecado. Dios es santo, hermanos. Y en esos 10 mandamientos Dios le dio a ello su carácter. La sierva del Señor dice que la ley es de la misma naturaleza de su autor, que los mandamientos son una copia exacta del carácter de Dios. Y específicamente hay uno que dice: no matarás, hermano. Y es porque Dios a nadie mata, a nadie destruye. Esos son los caminos de Dios. Pero el pueblo no quiso escucharlo y vivieron en sus propios métodos. Salmos 81, Salmos 81 dice lo siguiente, ahí están los textos en pantalla, versos 7, 8, 11 y 12. Dice la Biblia: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas del Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá dioses ajenos, o no habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinarás a Dios, a un Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Por tanto los dejé a la dureza de su corazón,
caminaron en sus propios consejos. Ahora vamos entendiendo todo este panorama. Ahora vamos viendo el carácter de Dios texto por texto, tal como fue presentado por Cristo. Ahora estamos comprendiendo que su palabra no se contradice, ni que Cristo obró completamente diferente a como obra el Padre, sino que obró 100% de la misma forma que obra Dios, porque en Él la revelación del Padre. Es que Israel les rechazó y caminó en sus propios consejos. Sencillo. Dice el texto 11, Israel no escuchó mi voz, no oyó mi voz y no me quiso. Y Dios permitió que caminaran en los consejos de su propio corazón. Isaías capítulo 57, verso 17 dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Este es otro punto también que cuando la Biblia presenta de manera figurada le herí, me enojé, las personas leen la Biblia y dice él mismo dice que le hirió, pero hay que seguir leyendo porque después de la coma, la misma Biblia explica cómo fue que él le hirió. Dice, escondí mi rostro y me indigné. Y dice el texto terminando, y él siguió rebelde por el camino de su corazón, hablando de Israel. Siguió rebelde por el camino de su corazón. Ezequiel capítulo 20, versos 24 y 25. Analicemos cuidadosamente lo que presenta este texto. Dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Interesante, porque seguimos entendiendo. Ahora seguimos comprendiendo el por qué. El método que ellos no quisieron dejar atrás en Egipto, los métodos, tanto como el uso de la espada, la guerra y el matar a la gente a pedrada, no quisieron dejarlo atrás, aceptando los caminos de Dios, no lo dejaron atrás. Ahora, por tanto, ¿verdad? Dice que profanaron incluso los días de reposo del Señor. O sea, no guardaron sus mandamientos ni estatutos. Entonces dice la Biblia, por eso yo también le di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales entonces no podían vivir. Entonces, de manera que cuando Dios dice, mátenlo a pedrada, es lo mismo que está diciendo, es en el mismo contexto, es del mismo carácter que cuando le dice a Saúl a través de Samuel, ve y mata a los amalecitas. Matar era lo que había en su corazón, por eso pidieron un rey, y matar era lo que había en su corazón, por eso no dejaron el método de matar a la gente a pedrada. Dios permitiéndole los caminos de su propio corazón, ahora les da consejos y estatutos que no eran buenos, por los cuales no podrían vivir, y le dicen, ustedes lo que quieren es guerra, lo que quieren es matar, por eso quieren un rey. Pues ahí tienen su rey. Ahora vayan y maten a los amalecitas, maten a los niños de pecho, maten a incluso sus animales, mátenlos a todos. Pues ustedes lo que quieren es matar gente a pedrada. Pues cuando aparezca entonces una mujer cometiendo fornicación, sáquenla en la ciudad y mátenla. Si uno se lleva a una muchacha de Israel y resulta que esa muchacha no era virgen y va y se queja ante sus padres, si se demuestra que la muchacha no era virgen, fue que fornicó, pues mátenla también a pedrada. Al final, eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que hay en sus corazones, porque rechazaron mis caminos, rechazaron mis estatutos. Por tanto, los dejé a la dureza de su corazón, a que caminaran, hermanos, en sus propios consejos, en sus propios métodos, pero siempre Dios lo hace buscando la redención, para que ellos pudieran ver que estaban errados y que eso era camino de muerte. Por eso dice el texto, les di decretos por los cuales no podían vivir.
Algo muy interesante que aparece también en el libro de Levítico sobre el apedreamiento. Levítico capítulo 24 del 15 al 17 dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, dice el verso 17, asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Bueno, pero este texto aparentemente lo que me está presentando es algo como que, ok, pero ¿cómo así? Se me está dando el mandato que cualquiera que blasfemare el nombre de Dios debe morir. Se me viene dando mandato de que si una muchacha se casa y resulta que no era virgen, que debe morir, que si mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi mejor amigo me trata de incitar a ir a hacer servicio o a adorar a otros dioses, que debe morir, que incluso yo mismo debo levantar la piedra y matarlo, a comenzar el apedreamiento hasta que la persona muera. Se me viene diciendo de que si una mujer es encontrada con otro hombre en la intimidad, ambos deben de morir a pedrada porque cometieron adulterio. Pero ahora entonces se me dice que si yo levanto la mano, que si yo mato a pedrada a otro hombre, que también yo tengo que morir del mismo modo. Como que no se entiende. Claro que se entiende, hermanos. Claro que se entiende. Por lo tanto, les di decretos por los cuales no podían vivir. ¿Qué dice la ley? La paga del pecado es la muerte y matar es pecado. De manera que si yo mato a pedrada a una persona, al matar, al levantar la primera piedra, al dejar caer la primera piedra en el cuerpo de esa persona para que muera, ya yo estoy pecando y también merezco la muerte, pues me matarán a mí de la misma forma. Y que si así seguimos, al final, entonces todos moriremos porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, era el momento, es el momento para que ellos pudieran ver que al levantar la piedra pudieran comprender que el camino que habían elegido, hermanos, era el camino de muerte y no de vida, y que al final todos iban a terminar por el mismo camino, del mismo modo, con el propósito de que el primero que levantara la piedra recapacitara, ven acá, pero si tiro la piedra, mato a la persona, al final también me matarán a mí, entonces no tiro la piedra, suelto la piedra, pero no comprendieron, no entendieron, no se dieron cuenta que estaban caminando en sus propios consejos, en sus propios caminos, y que esos caminos eran caminos de muerte y no de vida. Y surge la pregunta, ¿se salvó Israel? Claro que no. Otra versión bíblica, en la nueva versión internacional, ese verso 7, el verso 17, perdón, dice, el que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. O sea, aquí lo estamos presentando en la nueva versión internacional, el mismo verso 17. O sea, más contundente. Cualquiera que mate a otro ser humano tiene que morir. Pero no comprendieron, no entendieron. ¿Existía el mismo método de matar a la gente a pedrada cuando Cristo vino a la tierra en forma humana? Claro que sí. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 11, verso 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Quiénes eran los judíos? El pueblo de Israel. Y es hermanos que habían pasado miles y miles y miles de años después que Dios los sacó de Egipto, pero aún miles y miles y miles de años después, Egipto todavía yacía, vivía, hermanos, en lo más profundo de sus corazones. Y debido a que no comprendieron la voluntad de Dios, rechazaron el pacto, no obedecieron su voz, no caminaron en los caminos de Dios, entonces ahora también quieren matar al Hijo de Dios con el mismo método, a través del apedreamiento.
Juan capítulo 10, verso 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Aquí le estaban llamando que era blasfemo. Siempre creyeron que Cristo era blasfemo, no comprendieron cuando Cristo decía que era hijo de Dios, no le creían, decían, este es un blasfemo. ¿Ustedes saben por qué no le creían que era el hijo de Dios? Porque Cristo nunca a nadie mató, a nadie dañó, a nadie hirió. Por eso ellos decían, este no puede ser el hijo de Dios, porque el Dios que conocieron fue un Dios falso. Porque el Dios que Satanás les puso en sus mentes era un falso Dios, un Dios que mata y destruye, un Dios que no tiene piedad. Por eso rechazaron al Hijo de Dios y también le mataron. Entonces, aquí todavía existía en ellos el apedreamiento. Tremendo eso. Pero ¿será que Jesús, sabemos que Cristo vino a la tierra para revelar el verdadero carácter de Dios? Porque había sido malentendido, malinterpretado. Dice la sierva del Señor que la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios y que solamente Cristo, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía darlo a conocer. Cristo vino a mostrarnos al Padre, que el Padre a nadie destruye, a nadie mata, que la enfermedad, el padecimiento y la muerte no lo provoca Dios, sino el pecado. En Juan el capítulo 8, Cristo trató de deshacer en ellos, porque Cristo vino a salvarlos, mostrándole el verdadero carácter de Dios. Y así también nos salvará a nosotros si le aceptamos. Juan capítulo 8, aparece un evento interesante para esto. Juan capítulo 8 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo y y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado o sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Otras versiones dice, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Interesante. Habíamos visto al comenzar el texto, al comenzar el tema, que toda comunicación hecha entre el cielo y la tierra fue hecha a través de Cristo Jesús, que fue hecha por Cristo Jesús. De manera que fue Cristo Jesús quien le dijo a Moisés, el pueblo lo apedreará, que muera irremisiblemente aquel hombre apedrada. Dice el libro de Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de manera que ahora está Cristo aquí. Entonces, si se originó en el corazón de Dios el apedreamiento, Cristo entonces aquí también va a decir, mátenlo a pedrada. Si era el plan de Dios el apedreamiento, aquí también lo va a rectificar y va a decir, ustedes saben que tiene que morir a pedrada, pero no fue eso lo que hizo, porque no fue eso lo que se originó en el corazón de Dios, porque ese no fue, no será jamás el plan de Dios. Entonces, aquí aparece esta mujer en adulterio, la llevan delante de Jesús y le dicen, esta mujer fue encontrada en adulterio y Moisés nos mandó a que tal mujer tiene que morir apedrada. Pero ellos eran falsos. ¿Saben por qué eran falsos? Porque llevaron la mujer sola. La ley no dice matar a la mujer nada más. La ley dice a ambos. ¿Y dónde estaba el hombre con quien la mujer estaba cometiendo el adulterio? Probablemente estaba dentro de ellos mismos. Dice el libro, en el poder del Espíritu, página 139, párrafo 2, aunque haciendo esto sin propósito aparente,
Jesús estaba trazando en el suelo, en caracteres legibles, los pecados específicos de los cuales los acusadores de la mujer eran culpables. De este modo Jesús escribió el registro de los pecados en la arena. ¿Cuán fácilmente podía ser borrado este registro? Un golpe de viento o un poco de agua y habría desaparecido. Pero Dios escribió su ley con su dedo sobre tablas de piedra, un registro invariable e imperecedero de su propio carácter. Gloria a Dios por ese texto, hermano. Un registro invariable e imperecedero del mismo carácter de Dios. Entonces, cuando se abajó a escribir en la arena, comenzó a escribir los pecados de cada uno de ellos. Y sigue diciendo el capítulo 8 de Juan, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, dice el Señor. Entonces Jesús le dijo, dice la palabra, entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Interesante. ¿Cambió Cristo? Porque ahora aparece la mujer en adulterio y no dice que la maten a pedrada. No, es que nunca salió de él el mandato de que la mujer tenía que morir a pedrada. Estaba en el corazón de ellos. Y Dios permitió que caminaran en sus propios consejos, en sus propios caminos, para que se dieran cuenta que en ese camino encontrarían la muerte, como así le pasó, como así les pasó. Porque no solamente aprendieron el método y lo guardaron en lo más profundo de sus corazones, sino que lo llevaron por miles y miles y miles de años y con el mismo método querían matar al Hijo de Dios. Pero ahora se encuentra esta mujer que fue encontrada en el adulterio y es llevada a Cristo Jesús. Interesante, porque la mujer está a los pies de Cristo, hermanos. Y la mujer entendía que debía ser matada a pedrada, pero llegó a los pies de Cristo, se encontró con el Hijo de Dios, mostrando la gloria de Dios, dando a conocer el verdadero carácter de Dios. Entonces Cristo dice: Ni yo te condeno, vete y no peques más. En los pies de Cristo encontró perdón y redención, hermanos, porque eso es Dios. No encontró la muerte. Por favor, por amor de Dios, ¿hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo seguiremos repitiendo la acusación de que Dios es el causante de la muerte, del dolor y de las enfermedades? ¿Hasta cuándo continuaremos quitándole los atributos a Satanás y poniéndoselo a Dios? Ya no más. Que la luz de Dios, hermano, brille en ti. Jeremías capítulo 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Porque, hermanos, en su ley está su carácter. Y Cristo dijo: vendré a buscarme a mí mismo, a cristianos que no matan, que no hieren, que no destruyen, sino cristianos que redimen, porque ese es el carácter de Dios, hermanos. Que Dios te bendiga. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Será, hermanos, hasta la próxima.